Empezamos el módulo 5 en este día, eh, mirando, revisando, estudiando el segundo libro del profeta Samuel. Ha sido un libro, el primero que estudiamos, ha sido un libro muy, muy apasionante, ha sido un libro que nos ha mostrado y nos ha ayudado a cada uno de nosotros a conocer que como esos guerreros, esos soldados, que como esos vigías, esos atalayas, que como esos valientes que hemos sido llamados al reino, así como los valientes de David, y como David mismo, todos pasamos procesos, diferentes procesos en diferentes áreas de nuestra vida. Procesos hasta que estamos ya pulidos, hasta que estamos más formados, que nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar en una constante formación como esa vasija, el alfarero siempre va a estar dando forma, pero hay procesos en que ya nos llevan a otro nivel, hay procesos que ya pasamos y nos llevan a un segundo, tercer, cuarto, quinto nivel. Esto es como cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, y vamos a ver hasta que llega un posicionamiento de parte de nuestro ABA, porque el posicionamiento viene de él. Y este segundo libro vamos a ver ya algo diferente en cuanto a David. Vamos a ver, quizás ya vimos en el primer libro procesos, consecuencias, vimos dolor, vimos diferentes facetas en el escogido del abacados, en David. Y este segundo libro empieza con una palabra que quizás no es agradable, una palabra muerte, ¿sí? Dice, David oye la muerte de Saúl. Y yo le he puesto a esta enseñanza el dolor ante la muerte. Es muy cierto, ¿verdad?, que cuando un familiar muere, siempre hay dolor. Eh, que cuando alguien muere, siempre hay dolor, aunque en el tiempo de esa persona que estuvo en vida, ¿verdad?, haya cometido actos injustificables y que quizás a ti te causaron dolor, si es alguien conocido. Y antes de llorar por Saúl, vamos a mirar aspectos muy importantes para que en este tiempo nosotros podamos reflexionar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a recordar algo importante. A Saúl le importaba más lo que los hombres opinen de él antes que obedecer al Todopoderoso. Y razón por la cual, ¿qué pasaba con Saúl? Vimos cómo Saúl obedecía solo en partes. Saúl reconoció algunas veces su pecado, incluso lloró, pero no hacía un teshuvá, no había un genuino arrepentimiento en su vida, ¿verdad? Así como en este tiempo, muchos lloran de remordimiento, de saber que no hicieron bien las cosas, pero no de arrepentimiento para no volverlas a cometer. Y vamos a recordar cómo es que Saúl fue desechado, porque quizás cuando leemos muerte, ¿verdad? Decimos qué pena, pero ¿por qué? Y es cierto, nos apena, nos da dolor, pero vamos a mirar acá, ¿sí? Vamos a mirar o a recordar eh, cuándo o el tiempo en que Saúl fue desechado. Y vemos que fue a causa de no obedecer una instrucción de nuestro amo. Cuando vimos eh, Samuel en el capítulo 10, verso 8, recordemos que el profeta Samuel le dio una instrucción muy clara a Saúl. Le dijo, después de esto, vas a bajar a Gilgal delante de mí y yo bajaré donde ti para presentar ofrendas y ofrecer sacrificios de bienestar. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que vas a hacer. Pero ¿qué pasó? Saúl no esperó el tiempo del cumplimiento de esta profecía. No esperó el tiempo, no supo esperar la instrucción de Samuel para presentar ofrendas, ¿sí? Entonces por aquí vemos ya un punto que nosotros tenemos que considerar mucho en nuestra vida.
porque las instrucciones del Todopoderoso son para obedecerlas, no para objetarlas, no para mirar, eh, ¿será que me conviene? ¿Será que no? No para razonar, sino para obedecer. Entonces vemos acá, estamos recordando rápidamente, ¿verdad? Porque si miramos la muerte, decimos, qué pena, murió Saúl. Pero recuerden que nada hace el Padre sin antes advertirnos, sin antes llamarnos la atención cuando no estamos haciendo algo bien. Entonces podemos ver acá en este versículo cómo Saúl no esperó el tiempo del cumplimiento de la profecía. Tenía que esperar a Samuel para que presente ofrendas a Yahvé, ¿verdad? Se le dijo muy claro, espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que vas a hacer. Entonces, cuando el Padre da una instrucción por medio de su profeta o de sus profetas, las instrucciones no se cumplen a medias. Las instrucciones son para cumplirlas tal y como el Padre las ha entregado. Por eso empezaba diciendo que Saúl obedecía en partes. Vemos que Saúl asumió una función que a él no le correspondía, porque él presentó sacrificios, ofrendas, que solamente podían presentar los sacerdotes. Eso está en Samuel 15, ¿verdad? Primera de Samuel 15, verso 12. Cuando dice que Samuel se levantó temprano para reunirse con Israel en la mañana, sin embargo, a Saúl fue dicho, Samuel vino a Carmel y él levantó ayuda para sí, pero ahora ha vuelto su carruaje y ha venido Saúl en Gilgal. Y he aquí, él está ofreciendo una ofrenda quemada completa a Yahvé, lo mejor del botín que sacó de Amalek. Entonces vemos acá que Saúl estaba haciendo algo que a él no se le dijo que haga, más bien se le dijo, espera, espera hasta que yo vaya a ti y te indique lo que vas a hacer. Espera porque yo bajaré donde ti para presentar ofrendas quemadas. Entonces vemos acá cómo Saúl no obedeció instrucciones claras que fueron entregadas por medio del profeta. Entonces, estamos recordando esto, ¿por qué? Para que nosotros entendamos por qué viene la consecuencia. Quizás acá vemos una muerte literal, pero recuerde que muerte tiene mucha simbología de separación, de corte, ¿verdad? O muerte en alguna área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese punto 2. Asumió una función que no le correspondía y que ya se le fue advertido que tiene que esperar que Samuel iba a ir a presentar ofrenda. ¿Qué podemos decir en este tiempo? ¿Por qué muchos ministerios han muerto? ¿Por qué muchos ministros están sin fructificar, hablando ministerialmente, ¿verdad? Se han quedado allí porque están secos, porque no se han multiplicado de forma espiritual, porque muchos ven la multiplicación en números. Los números en el reino no es multiplicación. En el reino no se lo mide así. Primero se lo mide en una dimensión espiritual, en el crecimiento espiritual, en la multiplicación espiritual que ha tenido esa persona. Muchos miran el número y dicen, qué grande, oh, este ministerio tiene 200 personas, 100, oh, aquí sí, esto está multiplicado. Mire usted en los frutos. Eso es lo que tiene que ver, el fruto espiritual que tiene esa persona. Punto 3. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, les decía que hablando de un ministro, ¿por qué muchos también pasan consecuencias? Lo mismo que pasó Saúl. No saben esperar el cumplimiento de la profecía. Les dieron una profecía, tienes un llamado profético, se lanzaron de profetas. Tienes un llamado de pastor, se lanzaron de pastor. Fueron, abrieron un lugar y allí están. No supieron esperar. El padre le dijo, te voy a usar para grandes cosas. Y como llegó esa palabra, no supieron esperar la profecía. O también no supieron entregar bien
la palabra profética. Pero vemos acá que a Saúl se le entregó muy clara la palabra de parte del profeta. Bueno, ya no voy a hablar de forma ministerial. ¿Qué tal a una persona que está esperando su ayuda idónea para un matrimonio? Porque el padre le prometió una persona, pero resulta que no espera el tiempo que se cumpla esa profecía. No ha sabido esperar, porque acá le dijo Samuel, espera que yo bajaré a ti. ¿Qué va a pasar? No va a suceder como el padre lo tenía ya listo, sino que vino y se adelantó. Y allí vamos a ver muerte. Vamos a ver que todo termina en separación. Vamos a ver que nada va a funcionar, ¿verdad? Entonces, qué importante saber escuchar la palabra profética y saber obedecer tal como ha sido entregada. Punto 3. Para Saúl. Saúl no pidió perdón siempre o antes. Se justificaba por su error. ¿Qué dijo Saúl cuando el profeta le dijo, ¿qué has hecho? Él le dijo, pero yo me esforcé. Eso lo vimos en el capítulo 15, verso 15. Le dijo, yo lo he traído a los de Amalek, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y el ganado para sacrificar a Yahvé, su Elohim, pero destruyeron lo demás, o sea, obedeció a medias. En el reino no es así. Con nuestro Abba no es así. No es obedecer lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, no es obedecer en partes, ¿verdad? Es obediencia total. Por eso el Padre dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque cuando nuestro corazón está entregado al Padre, nuestro corazón va a estar completo, recibiendo las obediencias. Entonces, en este tiempo, muchos se justifican, pero no se arrepienten, no vuelven su corazón al Padre. ¿Qué más podemos ver de Saúl? Saúl no cumplió la instrucción de destruir a los amalecitas. Perdonó la vida de Agag, el rey de Amalek, ¿verdad? Cuando Samuel lo reprende, Saúl, ¿qué le dice? Le contesta y le dice, yo sí presté atención a lo que el pueblo me dijo, aún fui por el camino que Yahvé me envió. Yo traje de regreso a Agag, rey de Amalek, y destruí completamente a Amalek. O sea, en otras palabras, yo destruí todo. Lo único que dejé con vida fue al rey. Lo demás todo lo destruimos. Bueno, y también las ovejas y las vacas y lo demás para ofrecer sacrificios. Obediencia a medias. Dejamos esa partecita, lo que nosotros decimos, no, con esa parte no quiero cortar, a esa parte no la quiero tocar, o me conviene estar acá, o me conviene tener esto, me conviene tener a Amalek, cuando la instrucción fue, destruye a Amalek, que no quede rastro, como cuando el Padre nos dio una instrucción a nuestras vidas, y una instrucción clara, la cual debemos de obedecer, no de objetar, no de mirar qué me conviene, qué hago, si esto lo tomo o no lo tomo. Punto 5. Como les decía, a Saúl le importaba más agradar a los hombres que al Todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él termina haciendo lo que el pueblo le dice, pero no hizo lo que el Todopoderoso le pidió, ¿verdad? Porque dice que el pueblo tomó algo del botín, lo mejor del rebaño y del ganado destinados a la destrucción, para sacrificar a Yahvé en Gilgal. Porque el pueblo le dijo, él dice, yo presté atención a lo que el pueblo me dijo. Entonces, un ministro tiene que ser guiado por el abacados y cumplir la instrucción como él la entrega, como él la da. No dejarse guiar por lo que diga otra persona, por lo que diga el pueblo, por lo que digan los demás. El que está en el Rúa seguirá y obedecerá lo que el Rúa le envía a hacer. No se deja guiar por la voz del pueblo, por la voz de otro, ¿verdad? Otro punto, Saúl siempre reconocía el pecado, pero no se arrepentía. ¿Por qué? Porque le dice a Saúl en el capítulo 15, verso 24, Saúl le dice a Samuel, yo he pecado, quebranté la orden de Yahvé y tus palabras también.
porque tuve temor del pueblo y escuché lo que ellos me dijeron. Mire, aquí podemos ver que él se dejó llevar por lo que otros le dijeron, por el consejo de otros. No tuvo temor de Yahvé, tuvo temor del pueblo, tuvo miedo de una persona o de varias personas. Qué triste es cuando un ministro caiga en esto. ¿Por qué hablo de un ministro? Porque aquí estoy viendo de un líder, ¿verdad? Que dirigía todo un pueblo, de un rey. Y si hablo de un ministro, de aquel que dirige un pueblo, de aquel que ha sido colocado para guiar a un pueblo, y escuche lo que le diga el pueblo, lo que le diga la voz de una persona y no lo que le diga el Todopoderoso. Saúl dice y reconoce, yo pequé, quebranté la orden de Yahvé y tus palabras también. Qué triste. Él reconoce, pero no se arrepintió. ¿Qué más podemos decir de Saúl? A Saúl se le dijo que la rebelión era como pecado de adivinación. ¿Por qué rebelión? Porque aquel que recibe una instrucción del Todopoderoso y no la cumple, simplemente es un rebelde en el reino. Puede estar haciendo muchas cosas, como Saúl dijo, yo sí hice esto, yo sí hice lo otro, yo sí hice lo que me dijiste, solamente que dejé con vida a Amalek y al rey de Amalek, y bueno, y también que tomé para hacer unas ofrendas y sacrificios y levantar altar, cosa que no se le había ordenado, que se le había dicho, se le había entregado una orden muy clara. Entonces, mire, qué tremendo es esto, ver que a Saúl se le dijo que la rebelión era como pecado de adivinación, porque él fue un rebelde. Todo aquel que no obedece la instrucción que el Padre le ha entregado es un rebelde en el reino. ¿Y qué estará dando? Rebelión. Y esa fue la causa por la cual fue desechado. Samuel le dice muy claramente, la rebelión es como adivinación y la obstinación como perversidad e idolatría. ¿Por qué le dice obstinación? Porque si el Padre ya le habla, porque si el Todopoderoso le advierte, le da una palabra y sigue allí, sigue haciendo lo que no se le han dicho, sigue estando donde el Padre le ha dicho no debe de estar, sigue haciendo lo incorrecto, es un obstinado porque ya recibió instrucciones claras. Y le dice, rebelión es como adivinación, obstinación como perversidad e idolatría. Y aquí viene el mensaje. Porque tú has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Es tremendo esto. Vemos que, ¿qué rechazó Saúl? Una instrucción clara, se le fue entregada. Y le dice, tú rechazaste la palabra, y no fue que Yahvé le habló al oído de Saúl, fue la palabra que le llevó el profeta, fue la palabra que fue entregada por el profeta de Yahvé a Saúl y la rechazó, no la obedeció, no cumplió como se le fue dicho. Y aunque vemos acá, ¿verdad? Y podemos decir, ah, sí, pero eso fue en ese tiempo, fue al rey Saúl, no mire al rey, mirémonos cada uno de nosotros. Y acá hay ministros. Usted como ministro ha sido colocado en una posición de autoridad o usted como ministro ha sido entregado todo un pueblo para que usted ministre, para que usted enseñe, aún en su casa. Usted es el que guía en su casa. Pero ¿qué pasa cuando el padre da una instrucción y nosotros simplemente no la ejecutamos? Estamos siendo un rebelde. Estamos siendo obstinados ante lo que el padre nos está hablando. Y en este tiempo hay mucho pueblo obstinado. Hay mucho pueblo que aunque el Padre le está hablando, empezando porque vuelvan a la senda antigua, empezando de que salgan de Babilonia, el Padre sigue hablando, empezando de salir, muchos todavía están rebeldes.
¿Y qué pasa? Que aunque se le dice la rebelión es como adivinación, eso ya operaba en él. La rebelión estaba en Saúl. La obstinación estaba en Saúl. Tanto así, vamos a ver otro punto, que esa rebelión, que es como un pecado de adivinación, al final vimos que Saúl terminó buscando una divina. Algo que era prohibido y sigue siendo prohibido por la Torá. Recordemos, eso lo vimos en Samuel capítulo 28, verso 7. Cuando Saúl le da una orden a sus sirvientes y le dice, traten de encontrar una mujer que tenga en ella un ruach de adivinación, un espíritu de adivinación. Yo quiero ir y consultarme con ella. Y sus sirvientes le dijeron, sí, hay una mujer en Endor. Ella tiene un espíritu de adivinación. Lo mismo que le dijeron, mira, este es tu pecado. La rebelión es como adivinación. Ya eso operaba en él, la rebelión. Y fue y buscó una divina. ¿Y qué pasó? Ya lo vimos, solo estoy tocando rápidamente todo esto porque puede pasar en nuestras vidas y no como una muerte literal, como les digo, pero las consecuencias pueden venir muy fuertes a la vida de una persona que ha sido rebelde para obedecer la instrucción que el padre le ha dado, para una persona que ha sido obstinada, que a pesar de que varias veces el padre le ha hablado y no ha querido obedecer, va a venir una consecuencia de muerte. Quizás no sea literal, quizás sea de otra forma, en otra dimensión, en algún área de su vida, en su familia, con su salud, con sus finanzas. Pero lo que sí es cierto y escrito está, que la rebelión es como adivinación y lejos está un rebelde, un adivino, un obstinado de la presencia de Yahweh. Vemos que cuando Saúl, en esa búsqueda de la divina, de que le hable, ¿verdad? A través de una divina, es allí a donde recibe el juicio, donde recibe la sentencia de muerte. Porque Saúl recibe de parte del profeta la palabra, fuiste rechazado, fuiste desechado, fuiste apartado. Ya recibió una palabra de ser rechazado, de ser desechado. Pero cuando él va en búsqueda de la divina, ¿sabe qué recibe? Juicio. Quizás usted dirá en este tiempo, pero nosotros no vamos a ir en búsqueda de adivina, nosotros ya somos del pueblo del abacado, nosotros conocemos que ya eso no se da, que ya nosotros no podemos ir. Sí, quizás no, es una divina de forma literal, pero ¿sabe usted que toda falsa profecía también es una adivinación? Es alguien con un espíritu de adivinación operando allí. Entonces vemos acá que a Saúl, ¿verdad? Como le importó agradar más a los hombres que al Todopoderoso, ¿verdad? Terminó haciendo lo que el pueblo le dijo, luego recibe una sentencia, le dice, ha sido desechado del reino, va y busca una divina, y en esa búsqueda recibe una sentencia de muerte. ¿Qué le dijo? Acá, él le dice, mañana tú y tus hijos caerán, morirán. Recibió una sentencia de muerte. O sea, no fue porque el padre, no, es que como ya estaba David, por eso fue que tuvo que morirse Saúl. No, no, no. Aquí estamos viendo, todo vino por causa de rebelión, de obstinación, de no saber obedecer las instrucciones. Saúl fue desechado por Yahvé. Podemos ver acá. Él siguió reinando, sí, es cierto, como muchos, aunque estén en posiciones que el Padre les haya dado como ministros, ministrando la palabra, estén con una autoridad, como una autoridad espiritual, pero quizás Yahvé ya no está con ellos. Nada garantiza que el Padre siga con ellos. La palabra dice que Saúl fue desechado. El profeta le dijo, tú rechazaste la palabra de Yahvé y él te desechó como rey, pero él seguía siendo rey. La diferencia es que Yahvé ya no estaba con él. Él siguió reinando.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque por el hecho de que muchos estén ministrando, estén en la posición que el Padre los puso alguna vez, así como Saúl, el que lo puso allí fue el Todopoderoso, él dijo, sí, ve y úngelo, él lo puso allí, así estarán muchos en este tiempo, en el mismo lugar donde fueron permitidos que estén, permitidos por el Padre y estarán allí hasta el día que se ejecute el juicio y la sentencia de Yahvé. Porque cuando el Todopoderoso emite una sentencia, pues ese día llegará. Vemos acá que a Saúl se le dijo, mañana tú y tus hijos caerán, morirán. Entonces tomé rápidamente como un recuento de lo que habíamos visto anteriormente, porque en este módulo 5, perdón, empezamos con el estudio ya del segundo libro del profeta Samuel. Y aquí vamos a ver un nuevo inicio, un nuevo ciclo para la vida de David y quizás para la vida de muchos de nosotros. Porque le digo algo, estas enseñanzas, yo no sé si a usted, pero a los que hemos entendido, nos ha llevado de paso en paso a más y a más y a más, entendiendo, conociendo y siguiendo ese proceso que el Padre ha ido haciendo con nosotros, porque el estudio del primer libro de Samuel ha sido una preparación de un guerrero, ha sido ir mirando el proceso de un guerrero, de un valiente, ¿sí? Entonces, en este libro, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 4, cuando David se entera de la muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Por qué tomé nuevamente a recordar por qué fue desechado y por qué le vino la muerte? Porque todo fue como una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De la desobediencia. De instrucciones claras que el Todopoderoso envió a Saúl por medio del profeta Samuel. Vamos a ver qué dice el capítulo 1, verso 1 al 4. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonathan, su hijo, murieron. Vamos a dejarlo hasta ahí, el verso 4. Dice acá, después de la muerte de Saúl. ¿Había muerto Saúl? David no lo sabía. David estaba, dice, en Ciclán. Y el rey Saúl y sus 3 hijos mueren. ¿Dónde? En la batalla contra los filisteos. En las laderas del monte Gilboa, como ya lo vimos. Y podemos darnos cuenta acá que este fue un final muy triste, ¿verdad? En la vida de Saúl. Y si vemos la vida de Saúl, como ya lo estudiamos, lo recordamos ahora, él llegó al trono, podríamos decir, humilde. Es más, recordemos que él hasta se escondió detrás del bagaje, ¿verdad? Porque él no pidió ser rey. Él llegó al trono así. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, ¿verdad? Su corazón se endureció, incluso se resintió, podemos decir, contra el Todopoderoso. Se ensañó con David. Y vemos acá que llega este final para Saúl, después de la muerte de Saúl. Pero después de la muerte de Saúl es cuando se levantan los David, como en este tiempo. Después
De la muerte de los ministerios Saúl, se levantan los ministerios David. Cuando hablo de muerte, vuelvo y repito, no estoy hablando de una muerte literal. Es decir, después de la terminación del ciclo de los Saúl, voy a llamarlo así, se levantan los ministerios David. Saúl quizás mató a 1000, o sea, hizo muchas cosas, pero los ministerios David matan a 10,000. Es decir, estos se levantan de la mano del Todopoderoso a un nuevo ciclo, a un nuevo tiempo, a donde el Todopoderoso los posiciona para reinar, es decir, para ejecutar su gobierno en la tierra. Lo que está aconteciendo, nada de nuevo debajo del sol. Todo es cíclico y todo está aconteciendo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, dice que vuelto David de la derrota, ¿verdad? Quizás no lo vemos, pero podemos imaginarnos a un David desesperado. ¿Por qué? Porque David, recuerde que había abandonado al pueblo de Lavacados. Abandonó Israel, se alió con los filisteos, ¿verdad? Recordemos eso, ya lo vimos. Recordemos que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, su bondad, Él no permitió esa alianza total, ¿verdad? David con los filisteos. Recuerde que el Todopoderoso intervino para que David no se quede en esa batalla, ¿verdad? Entonces, recordemos también cómo David pasó circunstancias dolorosas. Los malequitas se le llevaron a su familia, a sus posesiones, a las mujeres de sus hombres, sus hijos. Pero también vimos un final allí, cuando pasó todo esto, David se fortaleció en el Todopoderoso. Y dice acá que David, después de la muerte de Saúl, él estaba todavía en Siclag. Es decir, David todavía vivía entre los filisteos, pero había algo diferente en David. David ya era un hombre cambiado. David ya no era el mismo que cuando salió de Israel, que cuando salió de su tierra, que cuando se fue y se quedó con los filisteos, que cuando estuvo sirviéndole al filisteo. David ya no era el mismo, David era otro. Todos los procesos que pasó David le sirvieron para formar su carácter. Y eso lo llevó a la única esperanza que tenía, fortalecerse en Yahvé, en el Todopoderoso. Cuando usted y yo pasamos procesos dolorosos, procesos en nuestra vida, todo eso el Padre lo permite para formar carácter en nuestras vidas. Cuando usted sale de un proceso, si usted es una persona diferente que ha cambiado, usted puede decir, ese era un proceso. Pero si usted pasó un proceso según usted y sale de aquello, pero sigue siendo el mismo o la misma persona, simplemente no era proceso, era consecuencias de una desobediencia. Consecuencias de una desobediencia que lo dejan cansado, turbado, agotado, gastado, enfermo, quizás sin familia, no sé qué consecuencias, nada, nomás le pueda venir a una persona que nunca fue proceso, sino desobediencia. Pero acá vemos a un David cambiado y ya vamos a ver por qué. Es tremendo. Vemos que dice que al tercer día vino uno del campamento de Saúl y no vino pues alegre, contento, no, dice que llevaba sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza. ¿Qué nos da a entender esto? Que cuando David lo ve su apariencia, ve lo cómo llega, ¿verdad? Mira su vestimenta. David, cuando lo ve, de seguro dijo, este no trae buenas noticias, este trae malas noticias. ¿Por qué? Porque ese mensajero tenía las expresiones
de un duelo. Tenía rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Qué tremendo es. Imagínense David allí y llega este mensajero. Imaginémonos nosotros, ¿verdad? Que usted está y ve a alguien así. Quizás no va a verlo con vestidos rotos, ni con ceniza, ni con tierra sobre su cabeza, pero lo va a ver que llega triste, apenado, acongojado, ¿verdad? ¿Cuál sería su reacción? Miremos qué pasa con David. David le hace una pregunta. Le dice, ¿de dónde vienes? Porque llegaba de luto. Le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Te ruego, cuéntamelo todo. Mire la actitud de David. David, ¿qué buscaba? Buscaba primero enterarse de lo acontecido. Aquí vemos a un David que sabe manejar sus emociones. Y para manejar las emociones se necesita carácter formado. Muchas veces, aún como creyentes, nuestras emociones nos dominan y actuamos desesperadamente sin conocer los hechos, llegando a tener reacciones equivocadas. Una persona de carácter formado va a ser como este David. Primero, a conocer lo acontecido. Hay quienes ni escuchan bien y ya reaccionan, se enojan, se molestan, se levantan la ira, si es un caso de estos. O alguien que llegue a su casa en una condición de tristeza, de dolor, y usted quizás no sabe manejar sus emociones y reacciona de una forma equivocada. Primero, aprendamos a escuchar. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para irarse, o tardo para reaccionar de una forma equivocada. Seamos prontos para oír. Escuchemos primero. Y vemos acá que la malecita le comienza a dar respuestas a David conforme él le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y qué ha acontecido? Le dice, cuéntamelo todo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que saber escuchar al mensajero, tenemos que saber escuchar al que le lleve el mensaje. Esto pues hablándolo de forma natural. Y si es de forma espiritual, aún más. Tenemos que saber escuchar. Y la respuesta de la malecita es, el pueblo huyó de la batalla. Cuando usted lee la palabra huyó de la batalla, ¿qué estamos entendiendo? Que perdieron, que tuvieron que salir corriendo como cobardes, que tuvieron que salir escapa por tu vida. Y si el pueblo huyó de la batalla, es porque Yahvé Sebaot no estaba con ellos. ¿Y por qué no estaba con ellos? Porque no estuvo con su líder, porque ya él, nuestro Abba, se había apartado de su líder, de Saúl, porque ya hubo una sentencia de muerte. Se le dijo, mañana tú y tus hijos caerán, morirán. Y recordemos que, como lo habíamos dicho la semana pasada, las consecuencias no fueron solo para Saúl, fueron para sus hijos y para todo un pueblo. El pueblo huyó de la batalla, le dijo el amalecita. ¡Qué tremendo! Y no solamente eso, y dice, muchos del pueblo cayeron y son muertos. Tremendo esto. Aquí estamos viendo ya consecuencias. ¿Y quién hizo lo incorrecto? Sí, también podríamos decir, sí, pero es que el pueblo le dijo a David, eh, sí, mira, déjalo vivo o llevemos lo mejor de los animales, no los mates a estos. También tuvo la culpa. Pero el que toma la decisión, el que decide obedecer, es la persona que recibió la instrucción, no por lo que me digan los demás. Si usted es el que recibe la instrucción, usted es el que decide obedecer. Usted es el que tiene que obedecer, no lo que le digan los otros, no lo que le digan los demás. Y vemos acá que el pueblo, dice, mucho pueblo cayó y son muertos.
Y al final dice, y cayeron muertos también Saúl y Jonathan, su hijo. Los dos murieron. Qué tremendo esto, ¿verdad? Las consecuencias. Y como hemos venido diciendo a lo largo de estas 2 últimas semanas, que un buen líder te lleva siempre a más. Un buen líder te lleva a posicionarte, pero alguien que ha sido desechado, lo que te lleva es a la muerte. Y hablándolo de forma espiritual, no literal de una muerte física. Muerte, separación, terminación, ¿verdad? Esterilidad. Por eso hay esterilidad en los ministerios. Por eso no hay avance en los ministerios. ¿Qué hace una parte muerta? Voy a poner, si es en el cuerpo de alguien, ¿qué pasa cuando la parte del cuerpo, ¿verdad? Dice, no, es que tiene muerto su brazo, su mano. No le sirve. Y quizás no lo vemos de forma literal, pero mírenlo de forma espiritual. O si lo mira también de natural, lo que usted haga, la obra de sus manos va a estar muerta. No va a producir, no va a multiplicar, no se va a fructificar, hablándolo de forma natural. ¿Por qué? Por una desobediencia. Entonces vemos acá que acá sí se habla de una muerte literal, ¿verdad? Acá mucho pueblo huye, salen corriendo, escapan, aquí no hay victoria, aquí hay derrota. ¿Y por qué hay derrota? Porque Yahvé Sebaot no estaba con ellos. Caen muertos muchos soldados y entre ellos su líder, Saúl, y su hijo, Jonathan. Entonces, podemos mirar acá. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia de muerte. Vamos a ver más adelante qué dice el verso 5. Vamos a ver la versión de la Amalecita. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Mire, con estos versículos podemos ver mucho. El Padre hablándonos a nuestras vidas. ¿Sí? Le pregunta a David, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl? Y Jonathan le pide una explicación. Y el Amalecita comienza a hablar y le dice, casualmente vine al monte Gilboa. O sea, estaba diciendo, por casualidad me encontraba allí. Y bueno, de pronto vi a Saúl. Cuando Saúl me vio también, él me llamó y yo me puse a sus órdenes. Y me preguntó quién era y yo le dije, soy un Amalecita. Y me dio una orden y esa orden era, mátame, te ruego que me mates. Esa fue la orden. Y bueno, como me ordenó, yo me acerqué y lo maté porque ya no iba a sobrevivir. Y luego le quité la corona y le quité el bracelete y se lo he traído a usted, mi señor. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que el Amalecita da en su versión. Entonces miremos algo acá. Dice que el Amalecita dice, ya no iba a vivir después de su caída. Qué tremendo. Después de su caída. Eso es lo que dice el Amalecita. Yo tomé su corona. Ahora, muchos se preguntan, ¿será que este Amalecita dijo la verdad? Porque dijo que por casualidad se encontraba allí.
sabemos que nada pasa por casualidad. Aquí podemos ver algunas cosas en cuanto a lo que la malecita está hablando. Puede ser que simplemente haya sido el primero en toparse con el cadáver de Saúl y que haya tomado la corona y su argolla para traerle a David, para decirle, mire, yo la traje, deme una recompensa. Pero también pudo haber sido un saqueador de muertos. Recordemos que muchos andaban por allí, ¿verdad? Mirando qué pueden tomar de los muertos, qué pueden cogerse después de una batalla. Y se pudo haber encontrado en el campo de batalla. Y toma la corona y el brazalete, ¿verdad? Y se la llevó a David. Le dijo toda esta mentira para congraciarse. Pero hay algo muy importante. Quizás lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Como que haya sido el que se topó con el cadáver, que nunca lo mató, o como que fue un saqueador de muertos, tomándose la corona para congraciarse con David. Pero hay algo importante. Si nosotros revisamos lo que dice el capítulo 31 del libro de Samuel, del primer libro, dice que Saúl se echó sobre su espada, ¿verdad? Dice que él se echó sobre su espada. Y dice que el escudero de Saúl vio que estaba muerto. Pero recordemos que dice que lo vio. Su escudero no traspasó su espada. Es decir, que él pudo haber visto y pudo haber creído que estaba muerto, pero no estaba muerto Saúl, ¿verdad? Por eso es que cuando la malecita pasa, ¿verdad? Saúl estaba todavía entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y él le dice, soy Amalecita. Esa es la respuesta que le da Saúl, porque le dice, ¿quién eres tú? Si nosotros tomamos el relato de la Amalecita, podemos decir que el juicio sobre Saúl fue un duro golpe. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Por qué? Recordemos que el escudero de Saúl no le traspasó la espada. Recordemos que Saúl buscaba su muerte y él mismo se echó sobre su espada. Pero según el relato de la Malecita, él estaba vivo cuando pasó por allí y le dijo, mátame. Y si esa es la historia, esa es la realidad, vemos que nada es por casualidad, ¿verdad? Recordemos algo. El Todopoderoso le ordenó a Saúl que destruyera al pueblo de Amalek por completo. Eso lo vimos en Primera de Samuel 15. ¿Y qué pasó? Saúl desobedeció en no hacer esto, porque él dejó vivo al rey Agag. ¿Y qué pasa? Una malecita, ¿verdad? Fue el que trajo ese amargo final para la vida de Saúl. Es tremendo esto, porque podemos decir, pasó allí por casualidad. Recordemos algo también. Saúl no quería que un incircunciso traspase su espada sobre él. Eso dijo en el capítulo 31 del primer libro. Es decir, Saúl no quería que un enemigo del pueblo de Yahvé lo mate. Por eso le dijo a su escudero, traspásame la espada. A su escudero le pidió, le dijo, porque no quiero que venga un filisteo incircunciso y me mate. Pero recordemos que el escudero no lo mató, no traspasó su espada. Pero sí, el amalecita que cuenta esto, que dice, yo pasé, me llamó y me dijo, traspásame la espada, si lo traspasó un amalecita es otro enemigo del pueblo de Yahvé. O sea que la espada de Amalek traspasó a Saúl. Y Saúl recibió la instrucción, destruye todo de Amalek. Qué tremendo es. A Saúl le llegó lo que él no quería. Saúl no quería ser muerto por la espada enemiga. Pero ¿qué dice la escritura de esto? Que lo que usted no quiere que le llegue,
eso le llega, y más aún si anda en desobediencia. Eso dice Job, capítulo 3, verso 25. Porque lo que temía me ha sobrevenido, lo que me aterraba ha venido sobre mí. Entonces, ante este acontecimiento, ante el relato de la malecita, ¿qué podemos decir? Que lo que usted no destruye, eso lo destruye a usted. Que lo que usted no puede gobernar, eso lo va a terminar gobernando. Saúl no destruyó a todo lo que era de Amalek. Dejó vivo a Agag y fue una espada malecita que traspasó su cuerpo. Cuando el Todopoderoso da una instrucción de poner fin a algo o a alguien, debemos de hacerlo, porque de lo contrario, las consecuencias vendrán a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida. Vemos acá que terminó con la vida de los hijos de Saúl, que terminó con la vida de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente obedeció en parte, porque simplemente él dejó lo mejor de Amalek para ofrecerlo a Yahvé. Es como que nosotros digamos, sí, pero yo estoy desobedeciendo en esto, sí, no he hecho lo que el Padre me dijo, pero igual yo estoy dando una ofrenda, igual yo estoy presentando honra al Padre. ¿Acaso se complace el Padre de sacrificios, ofrendas quemadas, antes que de su obediencia? El Padre nos pide obediencia, no sacrificios. La misma espada que Él no destruyó, lo terminó destruyendo a Él. Amalek ya no existe, es cierto, ya no estamos, ¿verdad? En ese tiempo, porque muchos dirán, pero eso fue en ese tiempo. Amalek ya no está, pero espiritualmente Amalek es considerado con todo aquello que hace oposición al pueblo de Yahvé, lo que se opone a su destino profético, al destino profético de un ministro, lo que se opone a que el pueblo del Todopoderoso avance. Allí está operando el espíritu de Amalek. Y podemos considerar a Amalek como también como esa naturaleza carnal que se opone a lo espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? En los Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 17, dice, porque lo que la vieja naturaleza, dice, por lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al espíritu, y lo que quiere el espíritu es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo buenas intenciones. Entonces, mire, todo lo que se opone para su avance, todo lo que se opone al avance de un ministro, todo lo que hace oposición al cumplimiento de un destino profético, todo lo que hace oposición al pueblo de lavacados, está operando como un espíritu de Amalek, ¿sí? Al igual que la naturaleza carnal, Amalek se enfoca en atacar a los cansados, a los débiles, tal como ya lo hemos visto en la Torá. Y se los voy a recordar rápidamente. Deuteronomio, en la Torá, capítulo 25, versos 17 y 18, dice, recuerda lo que te hizo Amalek en tu viaje, después que saliste de Egipto, cómo sin temor ni respeto a Elohim te sorprendió en la marcha, cuando estabas agotado, fatigado, y acuchilló a todos los rezagados en tu retaguardia. Mire, aquí podemos ver que Amalek no teme a Yahvé, podemos ver que Amalek, el espíritu de Amalek sigue operando, atacando a los cansados, a los débiles, tal como menciona la Torá. Pero es que eso era en ese tiempo porque estaban saliendo de Egipto. Eso era en ese tiempo porque pues
ahí fue que se vivió, podemos decir eso, pero llévelo a la dimensión espiritual de este tiempo. ¿Qué está pasando con mucho pueblo de Lavacados? Está saliendo de Egipto y muchos están poniendo carga sobre carga a aquellos que están saliendo. Y muchos están agotados, fatigados. Muchos se han quedado porque ya no pueden avanzar por las cargas que le ponen. Y a esos son los que está atacando Amalek. Hay otros que están cansados, fatigados. ¿Por qué? Porque creen que este caminar es el del que más corre, es el del que más Torah aprende, del que se conecta los 7 días a la semana, del que está cinco veces al día conectados en enseñanza, del que esto no es así. Hay muchos que están agotados, fatigados, rezagados, y a esos los ataca Amalek. A esos le va a hacer una oposición, porque agotado, cansado, ¿qué puede recibir? Podrá recibir mucha información, pero nada de revelación. Podrá estar haciendo muchas cosas físicamente, estando en un lugar, pero espiritualmente, no mirando nada, con ojos cerrados, porque hay cargas, porque hay agotamiento, porque hay fatiga. Y a esos les sorprende Amalek, porque se están quedando. Amalek siempre sabe por dónde atacar. Como les digo, ya no opera, ya no está Amalek físico, ya no es una persona, ¿verdad? Un espíritu. El Todopoderoso declaró un estado permanente de guerra contra Amalek. Eso dice también la Torá en Éxodo 17:16. Dijo, significa que por haber una mano contra el trono de Yahvé, Yahvé estará en guerra con Amalek a través de los siglos. Es decir, la batalla contra Amalek siempre va a haber, porque es espiritual, porque no es un Amalek natural, es un Amalek que te va a hacer oposición y sabe por dónde atacarte, porque Amalek sabe por dónde ir, sabe por dónde cogerte, por decir así. Ah, es que este está cansado, fatigado, o este está confundido, este está desanimado. La batalla contra Amalek solo se gana con la obediencia a Yahvé. La batalla contra Amalek se gana en unidad, se gana en equipo. Esto no es, no, yo también oro solo. Yo también pues estoy solo y o sola y yo también oro. No, 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 la batalla contra Amalek no se gana así. La batalla contra Amalek, contra esa oposición que se levanta, se la gana en obediencia, en unidad, en equipo. Miremos el ejemplo que tenemos en la Torá, en Éxodo 17:11. Dice, entonces, mientras Moisés mantenía en alto su mano, Israel dominaba, pero siempre que bajaba la mano, dominaba Amalek. ¿Qué necesitamos? Un líder que siempre esté con sus manos levantadas. ¿Quién levanta esas manos? ¿Quién subirá al monte de Yahvé? El limpio de manos, el puro de corazón. Amalek es espiritual, es todo lo que hace oposición, lo que se opone, ¿verdad? Recordemos aún cuando Yeshua, ¿verdad? Le dijo al discípulo, apártate de mí, me eres tropiezo, me estás haciendo una oposición. Aún puede haber alguien que creyendo ser espiritual puede ser tropiezo para alguien, porque Amalek es el que se te presenta en el camino, es el cuando vas de avanzada, es cuando tú estás avanzando, cuando tú estás llegando ya, podemos decir, falta poco para llegar al cumplimiento de mi destino profético, al cumplimiento de la palabra que el Padre me ha dado, y resulta que Amalek te sale al encuentro, Amalek se te aparece en el camino, ¿verdad? Y Amalek se lo va a ganar en unidad. Amalek, esa batalla se va a ganar en la obediencia al Todopoderoso, en equipo. Recordemos Uri y Aarón, que hacían con Moisés, pero ellos estaban en sujeción al líder y en constante oración, ¿verdad? El Todopoderoso promete un día borrar por completo el recuerdo de Amalek, ¿sí?
Eso dice la palabra. Eso dice también la Torá en Éxodo 17:14. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial y léeselo en voz alta a Yahoshua. Yo eliminaré totalmente de esta tierra el recuerdo de Amalek. Entonces, ¿qué vemos acá? Sí, un día va a ser borrado por completo el recuerdo de Amalek, como dice acá. Pero en este tiempo, en medio del pueblo de Lavacados, hay un Amalek que se ha levantado para hacer de oposición, para que no avances. Ese Amalek lo puede estar muy cerca suyo. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes ganan, como decía, la batalla contra Amalek? Ya les dije cómo. En obediencia, en unidad, en equipo. ¿Y quiénes? Aquellos como Moisés, aquellos como Uri y Aarón, que levantan las manos de su líder, aquel líder que está al pie de la batalla, y también los valientes y esforzados como Josué. Ellos son los que van al frente de la batalla contra Amalek. Dice la Torá en Éxodo 17:13. Y Yahoshua arrasó al pueblo de Amalek con la espada. ¿Cómo se vence a Amalek? Al espíritu de Amalek no es gritando. Al espíritu de Amalek no es reprendiéndolo. Fuera, 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 fuera. No, con la espada. Es decir, con la palabra. Con la Torá, esa es la que va a cortar, la que va a raer todo aquello que Amalek ha levantado. ¿Sí? Ese fin de Amalek llega cuando usted decide obedecer al abacados, cuando usted decide caminar en obediencia. Allí será quitado Amalek de su vida. Recordemos aún lo que dijo Balán, ¿verdad? Cuando el padre lo usó para que vaya a bendecir, porque él iba a maldecir, pero el padre cambia y fue a hablar bien de Israel. ¿Y qué dijo? Vio a Amalek y continuando su tema dijo, una nación principal es Amalek, pero su destino es perecer para siempre. Balaam lo dijo. Entonces, recordemos algo. Hoy hay un Amalek espiritual, pero usted tiene que vencer. Usted tiene que levantarse en unidad, en equipo, en obediencia a la Torá, con la espada, que es la Torá, su palabra, ¿verdad? Entonces, quiero decirle también algo. El espíritu de Amalek hace alianzas con otros enemigos para ir en contra del pueblo del Todopoderoso. Hace alianza contra otros, con otros enemigos del pueblo de Yahvé. Es decir, los espíritus se unen y se hacen más fuertes. Si leemos en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 12 al 14, les voy a leer rápidamente, dice, los israelitas volvieron a hacer lo que era ofensivo, lo malo para Yahvé. Y por hacer lo que era malo para Yahvé, o sea, por transgredir la Torá, Yahvé permitió que el rey Eglón de Moab prevaleciera contra Israel. ¿Cuándo el enemigo va a vencernos? Cuando estamos transgrediendo. Aquí dice, Yahvé permitió que el rey Eglón de Moab prevaleciera contra Israel. ¿Qué hizo Eglón? Eglón dice que unificó a los amonitas y a los amalecitas bajo su comando y fue y derrotó a Israel y ocupó la ciudad de Palmas. Los israelitas fueron súbditos del rey de Eglón de Moab por 18 años. Es decir, a un pueblo que quebranta las instrucciones, a un pueblo que quebranta la Torá, el Padre Celestial permite que el enemigo prevalezca contra el pueblo de Israel. El Padre Celestial es el que permite la aflicción por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque se quebranta sus instrucciones. Nada puede ir en contra, ni nadie puede ir en contra del pueblo del abacado si está caminando en obediencia. ¿Cuándo ese pueblo va a ser súbdito de los enemigos? Cuando hay transgresión, cuando hay desobediencia. Eso dice aquí Jueces 3, verso 12 al 14. Y eso pasa en este tiempo. A veces decimos, pero ¿por qué tal situación le está pasando a tu hermano? ¿Por qué?
algo debe de haber quebrantado, alguna de sus instrucciones. ¿Por qué le está yendo así? Pero si ese hermano es tan bueno, no se trata de ser bueno, se trata de la obediencia. Se trata de que nosotros caminemos en obediencia. Y aquí podemos ver cómo dice que el Todopoderoso Yahvé permitió que el rey de Eglón prevaleciera contra Israel. ¿Y qué hizo Eglón? Se aprovechó y dijo, bueno, voy a juntar a los amonitas y a los amalecitas. Vengan y hagan una alianza conmigo, amonitas y amalecitas. Vamos, ustedes van a estar siendo parte de mi ejército y vamos a pelear contra Israel. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de esclavos? 18 años. Entonces, miremos algo, o sea, el Padre permite cuando hay desobediencia. No es que el enemigo lo tomó, no, 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 es por causa de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, vemos acá que todo pasa por todo lo que sucede es a causa de consecuencias. Dice que la malecita también le dice a David en el relato que le está diciendo, me ordenó matarme, me ordenó mátame, me dijo Saúl que lo mate. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que ese fracaso de Saúl, al no destruir a Amalek cuando Yahvé se lo ordenó, eso hizo que termine en ruina, con una espada malecita, siendo traspasado por esa espada malecita. Fue un amalecita el que le dio el golpe de muerte. Porque eso dice, yo me acerqué y lo maté porque me ordenó que lo mate. Podríamos decir en este tiempo también que si usted y yo no tratamos con esta carne, por decirlo así, o con lo que Yahvé nos ha ordenado hacer, y cuando Yahvé nos indica hacer, lo que podemos esperar es que esa área de la carne o que esa área que nosotros dejamos y que no cumplimos la instrucción va a regresar a nosotros y nos va a dar golpe, un golpe mortal. Es decir, no para muerte de forma literal, pero un golpe mortal es algo que va a traer dolor, es algo que va a traer una consecuencia, la cual vamos a tener que llorar. Van a llegar consecuencias. ¿Y qué más dijo la malecita? Yo tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá, mi señor. ¿Usted se imagina? Quizás en la malecita aquí, mientras decía esto, él podía haber asumido que David iba a decir, ah, bien, ya no está Saúl y listo. Ya Saúl murió, este era mi enemigo, mi rival. Ahora sí, gracias por traerme la corona, gracias por traerme esto y bueno, pues ahora lo voy a usar porque ya tengo una palabra. Y la palabra profética de Samuel fue que yo sería el próximo rey de Israel. Gracias, ¿verdad? Porque eso es lo que le dice la malecita. Mira, ya está, él estaba muriendo, ya él no iba a vivir. Y lo maté por eso, porque no iba a sobrevivir. Podríamos decir porque él se lanzó sobre su espada, pero cuando se lanzó sobre su espada quedó vivo todavía y estaba entre la vida y la muerte y ya lo vi que no iba a sobrevivir. Entonces me dijo, mátame. Yo tomé mi espada malecita y lo maté. Y podemos ver acá que quizás, ¿verdad? Este malecita pudo haber pensado, ah, David seguro se alegra hoy. Se alegra porque ya le quité la corona al muerto y ahora al rey muerto, pues ahora aquí hay otro rey vivo. Y venga, colóquese la corona. Pero recordemos que el carácter de David había sido cambiado, que el corazón de David no era como el corazón de la malecita. Y veamos la reacción de David. Vamos a ver el verso 11 y 12. Luego que David escucha todo el relato, mire lo que pasa. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, o sea, toma sus vestidos y los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Qué tremendo esto.
Miremos la reacción de David y la reacción de su gente, de las personas que él lideraba. Dice que cuando David escucha la noticia, David toma sus vestidos y los rasga en señal de duelo, en señal de dolor. Cuando David se entera, ¿verdad?, de la muerte de Saúl, él no se gozó, él no lloró, él lloró, perdón, él no se gozó, no dijo, ay, qué bueno, no, él lloró. Vemos acá que dice que se lamentaron. Imagínese usted otra persona que no hubiese sido David. Imagínese usted en este tiempo muchos ministros, vamos a ponerle así, que ya no esté una autoridad y ellos dicen, a buena hora que ya no está. No estoy hablando de una muerte física. Quizás se incapacitó, quizás ya no va a estar en el ministerio, quizás, y dicen, ay, qué bien, por fin ya no está. Aquí David no se gozó, aquí David lloró, aquí David no celebró la muerte de su enemigo, de su rival. No, aquí David lloró, lamentó, ayunó. Y no solo David, sino que dice que también sus hombres, es decir, los que estaban con él, su ejército. Aquí podemos ver una persona que conoce lo que es el amor, el ahabá de nuestro Abba. Dice que lo hicieron también los hombres que con él estaban. Y si miramos de forma natural, ¿verdad? Como cualquier persona diría, ay, pero estos hombres tenían sus propias razones para odiar a Saúl. Saúl hizo tanto daño, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Siguieron el ejemplo de su líder David. Es tremendo. Ellos pagaron bien por ese mal que recibieron. Ellos hicieron el bien. Ellos respondieron a todo el odio, al veneno que tenía Saúl por David, con amor. Aquí podemos darnos cuenta lo que hay en el corazón de una persona. Aquí podemos ver cómo alguien ha sido cambiado en ese proceso, su corazón ha sido transformado por el Todopoderoso. Recordemos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 21. No te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. ¿Qué más nos dice Yeshua? Miremos en Mateo 5, 44 y 45. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Es tremendo. Mire, Yeshua está diciéndonos esto. ¿Qué hizo David? Lo que dice Yeshua. Amar a sus enemigos y orar por los que lo persiguen. David ayunó, lamentó, lloró por Saúl. Es tremendo esto. Miremos ese corazón de David. Muchas veces podemos decir, no, es que yo sí amo a mis enemigos. David no se alegró de la caída, de la muerte de su enemigo. David lloró. Y sí, quizás en este libro pues hemos leído, ¿verdad? Cómo fue todo por pura envidia, por odio, por rencor, que Saúl se ensañó contra David, ¿verdad? Podríamos decir que David tuvo que estar fuera de su familia, de su hogar, de su carrera, por causa de Saúl, que David tuvo que salir, que escapar, que irse lejos. Pero hay algo, ¿verdad? Que Saúl nunca se arrepintió. Mas, sin embargo, David y sus hombres lloraron, lamentaron, ayunaron cuando se enteraron de la muerte. Aquí podemos ver dos corazones diferentes, el de Saúl y el de David. Y al igual que en este tiempo, el ser escogido y el ser un ungido, es decir, un apartado para el servicio del Abba,
va a causar la envidia, el odio, el rencor, aún de nuestros propios hermanos. Si usted ha sido un llamado, un escogido, un ungido, usted va a levantar envidia, odio en otros que quizás también tienen llamados, pero que han sido desechados, que quizás no han sido tomados en cuenta para una posición, como por ejemplo, hablamos de David. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dijo Yeshua, ore por los que los persiguen. Es decir, ore por el que habla mal de usted. Ore por esa persona. Deséele bien a esa persona que le desea el mal. Y aún nuestros hermanos de la fe, pueden estar deseándonos mal. O también los propios hermanos, recordemos a José, ¿verdad? Pero nunca olvide que el Todopoderoso Yahvé es justo y al final todo va a obrar para bien. Y dice que David ayunó, hizo duelo por Saúl y por Jonathan. Y no solamente por ellos, dijo por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel. ¿Será que a nosotros nos está doliendo cuando alguien cae? ¿Será que a nosotros nos duele? ¿Será que nosotros estamos clamando por ese pueblo de lavacados y por la casa de Israel? No solamente en el lugar donde usted se congrega, la casa de Israel, muchas ovejas están dispersas por todo el mundo. Miremos acá que la tristeza de David fue primero por Saúl, pero también lo fue por su amigo Jonathan. Pero más que eso, también dice acá que era por el pueblo de Yahvé. Es tremendo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué le preocupaba el pueblo? ¿Por qué le preocupaba la casa de Israel? Estaban en peligro, podemos decir así, en una desesperada posición. ¿Por qué? Porque el rey había muerto ante la derrota de los filisteos y ya no tenían rey. Es tremendo. Cuando David escucha estas noticias, sí, quizás aquí cambiaría la vida de David. Aquí ya se habla de un nuevo ciclo, de noticias de cambio. ¿Por qué? Porque ahora el trono de Israel estaba vacante. Tremendo. Y quizás esto nos lleva a recordar esa unción que recibió David, ¿verdad? Cuando fue ungido hace muchos años atrás. Quizás en ese momento podría cumplirse la profecía. Es decir, ya tenía la corona en la mano. ¿Qué le tocaba? Ah, póngase su corona. No, no, pero no fue así. David no se alegró y dijo, listo, acá está la corona. No. David a él no miró por él mismo en ese momento. David estaba con lágrimas, derramándose por Saúl, por Jonathan, por el pueblo de Israel, por la casa de Israel, porque todos ellos habían caído a espada. ¿Cómo sería nuestra actitud cuando un líder de una casa, de enseñadores, de un ministerio caiga y junto con él todos los que estaban con él? Porque cuando alguien cae, también viene una debilidad. Es como cuando en una casa una columna se derriba, la casa comienza a desplomarse. No va a ir todo igual, no, ya comienza a desplomarse. ¿En qué posición estaríamos nosotros si sucede algo así? En lo natural, que vemos a un líder que en un tiempo caminó bien, de forma, con una actitud recta, sirviéndole al Padre sin interés de sus propias ganancias deshonestas, sino que le servía por amor, pero que pasó el tiempo y resulta que se desvió y vino un juicio sobre su vida y cae, y junto con él todos los que están allí. ¿Será que nos vamos a poner en una posición de jueces a decir, ah, es que se lo merecía? ¿O vamos a lamentarnos y nos va a doler como ese David? Si somos esa generación de David,
Si somos como esos valientes de David, deberíamos de sentir lo que David sintió, llorar, tristeza, no alegrarnos. La actitud de David mostró que realmente él es un hombre conforme al corazón de Elohim. Podemos ver que esta actitud de David nos muestra que los años que él pasó en el desierto, escapando de Saúl, realmente fueron años en los que Yahvé, el Todopoderoso, formó su carácter. En todo ese tiempo, en ese proceso, el Todopoderoso lo entrenó para ser un rey conforme a su corazón. Y eso es lo que el Padre hace con nosotros. Eso es lo que el Padre hace con nuestras vidas. En ese desierto, a donde tú ves escasez, a donde tú ves hambre, a donde tú no ves nada, porque el desierto es a donde tú no ves nada, tú no encuentras agua, tú no encuentras comida. En ese desierto donde tú dices, todos me dejaron, todos me abandonaron, en ese desierto donde tú dices, estoy solo, ¿nunca has pensado por qué el Padre te está pasando por ese desierto? Podemos ver acá en David cómo al mostrar una actitud diferente, ¿verdad? A que cualquier otro hombre de Israel, él estaba mostrando lo que había en su corazón. Mostró que esos años que él pasó escapando de Saúl no fueron solamente una escapatoria, sino que fue un tiempo de preparación, fue un tiempo de formación. Y el padre lo estaba preparando, entrenando para que ocupe la posición a la cual él le había dicho, que él sería el próximo rey de Israel. Pero no cualquier rey, sino un rey conforme a su corazón, un rey que gobierne conforme lo que él ya ha hablado por su palabra. Eso es lo que el Padre hace con cada uno de nosotros. No mire el proceso, mire el resultado, mire el por qué el Padre lo tiene, quizás pasando por el desierto, quizás porque usted ha tenido que salir, escapar, salir, dejar, abandonar. ¿Por qué el Padre permite eso? Porque quiere formarlo, porque quiere prepararlo, porque quiere entrenarlo. Es un entrenamiento entre usted y el Padre. ¿Para qué? Para que simplemente usted esté en la condición que el Padre lo necesita para colocarlo en ese lugar que Él dijo que era para usted. Y muchos dirán, sí, pero David pecó, David también se rebeló, David fue y estuvo con los filisteos. Pero ¿sabe algo? A pesar de que David se haya rebelado en ese momento, David se arrepintió. Y David se fortaleció en el Creador. Al igual que usted y yo, también de pronto podemos nosotros en algún momento fallar, pero recuerde, el mejor lugar es volvernos a nuestro Abba. Y veamos ya esta parte final donde dice que David ejecuta a la malecita. Cuando él escucha todo esto, ¿verdad? Cuando él escucha todo, ahí no dice mátenlo, no. Lo más importante era lo que estaba pasando en él. Cuando él escucha todo el relato, llora, hace duelo, ayuna, eso dice, ¿verdad? Que ayunó y todo eso, ¿verdad? Hasta la noche. O sea que pasó todo ese tiempo. Luego de todo esto, David, vamos a ver qué dice el verso 13. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él le respondió, soy hijo de un extranjero, malecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahvé? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza,
pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Yahvé. Entonces podemos ver acá algo que nos habla para nosotros este tiempo, ¿verdad? Cuando David le pregunta, ¿de dónde eres tú? Quizás este amalecita imaginó, pensó, David me va a recompensar, ya le traje la corona, ya él es el próximo rey. Pero David no estaba pensando en eso. A David ni siquiera le interesaba la corona. En ese momento David no estaba pensando en las túnicas real, no estaba pensando en la corona, no estaba pensando en ningún bienestar para él. David le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahvé? Mire, qué tremendo. Hasta el final, David reconocía que Saúl era un ungido de Yahvé. Y el mismo David, a pesar de que tuvo muchas oportunidades para defenderse legítimamente, David se negó a extender la mano para matar a Saúl, para destruir a Saúl. David sabía muy bien que como fue Yahvé quien puso a Saúl en el trono, era el trabajo de Yahvé terminar con su reinado. Eso no le correspondía a él. En este tiempo hay quienes no tienen temor, porque la palabra de David es, ¿cómo no tuviste temor? Era un ungido. Así haya pecado, así haya sido rebelde, así haya sido lo que haya sido. Era un ungido. ¿Por qué no tuviste temor? En este tiempo hay quienes no tienen temor y con su lengua asesinan a los ungidos de Yahvé. En este tiempo hay muchos que sin temor han cometido muchos homicidios con su lengua, hablando mal. Pero hay de aquel hombre o mujer que se levante a destruir a ese ungido de Yahvé, a ese líder designado, a ese que el Todopoderoso ha colocado. Tengamos mucho cuidado. Cuando David dijo eso, también dijo, ve y mátalo. Esto muestra que el dolor de David por Saúl era real. Y era real porque ya vimos que cuando él escuchó la noticia de la muerte, él lloró e hizo duelo. Hasta la noche. Luego ejecutó a la malecita. Lo que David sentía en su corazón era real. Él no hizo una falsa demostración del dolor. No. Y luego pudo haber dicho, bueno, voy a honrar aquí al que trajo la corona, al que mató a Saúl. No, no, no. El dolor de David era real. Él primero hizo duelo. Él primero lloró hasta la noche, ayunó y luego se ocupó de la malecita. Y le dijo, tu sangre sea sobre la cabeza, sobre tu cabeza. Tu misma boca atestiguó contra ti. Y es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué le dice tu misma boca atestiguó contra ti? ¿Por qué? Porque él dijo, yo lo maté. Yo lo maté porque él me pidió, ¿verdad? Y podemos ver y decir, ¿verdad? Pero es que la malecita lo mató porque Saúl le pidió, porque ya se estaba muriendo y era mejor que se muera, porque igual Saúl andaba en rebelión, pero David le dijo, no, 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 tú no tenías por qué tocarlo, él era ungido. Y como les decía hace un momento, él no tenía que levantar su mano, porque si fue la mano del Todopoderoso que colocó a Saúl, era la misma mano del Shaddai que lo sacaría del trono. ¿Sí? Entonces, el lamento, luego vemos acá, ya para concluir, un lamento de David por Saúl y Jonathan. Es decir, que a pesar de todo lo que Saúl hizo en contra de David,
David habló bien de Saúl aún después de su muerte. Dice que David, del verso 17, ustedes del 17 en adelante, va a ver cómo David, compone una endecha para Saúl y Jonathan, ¿verdad? Es tremendo. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá lo que está escrito, ¿verdad? Dice que David endechó a Saúl. El dolor de David fue sincero, fue profundo. Él hasta compuso una canción para expresar su dolor y su sentimiento. Recordemos que David era un adorador. Él compuso un poema, una melodía hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para aliviar ese dolor que sentía, para aliviar ese dolor que había en el corazón de David. Y él dice en el verso 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y esta expresión de David nos hace ver que aún los valientes pueden caer, porque ciertamente Saúl era un valiente. Sí que era un valiente, sí, él se enfrentaba en las batallas, pero un valiente que caminó al final en desobediencia, un valiente que se rebeló contra Yahvé, un valiente que no obedeció la instrucción, que era valiente, sí, y David lo reconoció hasta el final, pero David dijo, ha perecido la gloria de Israel porque ha caído los valientes. Los valientes también caen cuando van en desobediencia. Los valientes también caen cuando desobedecen una instrucción. Y en esta canción, en esta endecha, David mostró el gran amor y la generosidad de su corazón hacia Saúl. Tremendo. David se lamentó tanto. David lloró por Saúl. ¿Qué haríamos nosotros en este tiempo si vemos caído a un valiente? David llora la caída de los valientes, incluido Saúl. ¿Y quién fue Saúl? El que le fue de oposición. Pero aún en medio de todo ese proceso de David y de Saúl estuvo la mano del Creador hasta que llegó la promoción de David. Todo esto podemos ver para nosotros en este tiempo que es un testimonio de cómo David mantuvo su corazón libre de resentimiento, incluso cuando fue ofendido, cuando fue lastimado, cuando le hicieron tantas cosas. Es tremendo. ¿Será que nosotros, en este tiempo que nos llamamos la generación de los David, que se levanta la generación de los David, vamos a actuar de la forma que actuó David? Podemos decir que David cumplió lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. El amor no guarda rencor. David conocía principios. El amor cubre multitud de pecados, pero no ese amor que de labios podemos decir, sino ese Jabat que ha perdonado. Vemos a un corazón de David que nunca guardó rencor, que perdonó y hasta el final honró a ese líder que fue en Israel, Saúl. Honró a ese ungido de Yahvé. David, vemos acá que no le deseó mal a Saúl. La corona de Saúl fue quitada por manos de un amalecita, porque fue el amalecita el que llevó la corona hasta David. Es tremendo. Y ese amalecita era la simiente de los enemigos de Yahvé que debió exterminar Saúl. Saúl no dejó de ser ungido. Saúl siguió siendo el rey hasta el día de su muerte. Usted y yo, ¿qué haríamos si vemos caer a un valiente a causa de la desobediencia? ¿Actuaríamos como ese David? Nuestro corazón estaría en esa posición que estuvo el corazón de David. Por los frutos nos conocerán. Ahí es cuando vamos a saber quién verdaderamente es un hijo de Yahvé, como lo dijo Yeshua. Él dijo, ¿verdad?
que nosotros tenemos que amarnos, que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Como dijo Yeshua, ¿de qué simientes son? ¿De qué espíritu son? Que el Todopoderoso nos lleve cada día a ser procesado nuestro corazón, a tener ese corazón conforme al corazón de David. Y esto les quiero decir de lo que ha sido entregado por el Padre, porque ya hay un juicio del Todopoderoso contra líderes, contra pastores, contra ministros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para este tiempo que se ejecuta. Pero asimismo el Padre nos está hablando. ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Un corazón como el de David o un corazón como el de Saúl? ¿Qué va a hacer usted cuando vea caído a ese valiente? ¿Va a llorar? ¿Va a hacer duelo? ¿Le va a doler o se va a alegrar? El Padre pesa nuestros corazones. Que seamos esa generación de David con un corazón como el que tuvo David. Un corazón que agrada al Todopoderoso. Amén. Shalom a todos.